Bueno, primero que todo, Roberto, darte las gracias por acceder muy amablemente, con mucha disponibilidad para tal instancia, para esta charla, que tiene como nombre la modernidad como modo de subjetivación, pero por supuesto un nombre general, quizás tú ahí le quieras dar la especificidad que a ti te parezca más pertinente. Eh, esto para mencionarlo a los presentes, que hay presentes acá sobre todo de la Cátedra de Epistemología de las Ciencias Sociales, de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad Central de Chile, bueno, enmarcado en la Facultad de Derecho y Humanidades, además con invitación de la Sociedad de Estudios Hegelianos y de la Fundación CREA, de quien está acá su director, Roberto Vargas, le enviamos un saludo, que está por ahí también viéndonos, del cual también investiga sobre el tema, así que seguramente tiene por ahí un par de preguntas que formular. Eh, También saludar a los estudiantes, que yo me encontré con ellos un pelito antes para conversar, que bueno, están acá como parte incluso del seminario. Dar las gracias también bueno, a Magali, a Ana María, que son parte del equipo directivo y a Samuel, que se me quedan fuera del tintero, el equipo directivo que han permitido a través de las canalizaciones poder llevar a cabo esta instancia. También por ahí veo gente que viene de Costa Rica y gente que desde el magíster de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo, a los cuales también les damos las bienvenidas. Aquí me toca a mí al mismo tiempo aceptar a la gente. De hecho, ahí, bien, eh, ahí, bueno, se ha unido recientemente Jorge Prenda Lozano, que es de la Universidad de Costa Rica también, que también le damos la bienvenida, y al resto de invitados. Y nada, bueno, eso basta con presentar y primero doy una presentación tuya biográfica, espero dar cuenta y haber resumido de manera sucinta y coherente todo tu trabajo bastante arduo y también extenso, bastante extenso. De hecho, la cantidad de libros, no sé si soy capaz de resumir todos los libros que has escrito o compilado, pero paso a describir a quien dictará nuestra charla, el profesor doctor Roberto Folari. Él es doctor y licenciado en psicología por la Universidad Nacional de San Luis. Ha sido también maestro en diferentes escuelas en Argentina. Es profesor titular de epistemología de las ciencias sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y lo cual ya mencionábamos que alumnos de su magíster están presentes. Ha sido asesor de la OEA, de UNICEF y de CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Es ganador también del Premio Nacional de Derechos Humanos y Universidad, otorgado por el Servicio Universitario Mundial. Ha sido director de la maestría en docencia de la Universidad de la Patagonia y lo es actualmente también de la maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo, como también miembro del comité académico de ambos posgrados. Ha sido de las comisiones de diversas comisiones evaluadoras de CONICET, profesor invitado de posgrado en muchísimas universidades de la Argentina, como también en Chile, en Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica, Uruguay, etc. Eh, Autor de diversos libros, numerosos libros, más de 16. Yo logré recabar algunos, pero de los cuales han tenido un impacto bastante notable dentro de la investigación, tanto en epistemología como dentro del campo de la pedagogía y en ciencias sociales, en psicología también. Ha sido traducido al alemán, al inglés, al italiano, al gallego, al portugués. Bien, voy a mencionar algunos libros que me parecen que podrían dar un contrapunto
a su investigación, a dar cuenta. Ha publicado en 1982 Modernidad y Posmodernidad, una óptica desde América Latina. En el 93, Posmodernidad, Filosofía y Crisis Política. Posteriormente, Psicoanálisis y Sociedad Crítica del Dispositivo Pedagógico, en el 1997. Epistemología y Sociedad, acerca del debate contemporáneo. Un libro crucial que se llama Teorías débiles para una crítica de la deconstrucción y de los estudios culturales. La proliferación de los signos, también un libro muy que tiene con subtítulo La teoría social en tiempo de globalización, que también tiene gran trascendencia. Es el libro La selva académica, los silenciados laberintos de los intelectuales en la universidad, que fue publicado en 2008, si yo me equivoco con una fecha, bueno, no es culpa mía, sino de internet. Y el ocaso de la escuela, los nuevos desafíos educativos. Por supuesto, hay mucho más obras que el profesor Folari ha escrito. Quería destacar estas. Y nada, doy simplemente ahora la palabra al profesor Folari y bueno, reitero las gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Pablo, por tu muy amable y puntualizada presentación. Solamente señalar una cuestión que es que, bueno, he sido, pero ya no soy el director de la Maestría de Estudios Latinoamericanos acá en la Universidad Nacional de Cuyo, aunque sigo formando parte del plantel docente y sigo siendo parte del comité académico, o sea que estoy allí, pero ya no como director, ¿no? Bueno, agradecer ciertamente a Pablo no solo esta presentación, sino también su invitación para que yo pueda tener esta intervención, que ojalá les pueda hacer de algún a la Universidad Central, a la directora de la carrera de Trabajo Social y a las otras organizaciones auspiciantes, ¿no? Y el título lo vamos a dejar así como estaba, nomás parece que da cuenta de lo que vamos a tratar de hablar. La modernidad como modo de subjetivación. Vamos a hacer una entrada al tema que en primera instancia va a ser, digamos, en algún sentido histórica, en un sentido muy amplio. Yo estoy lejos de ser un historiador, pero dar razón de qué cuestiones, digamos, qué grandes hechos acaecieron para pasar del medioevo a la modernidad y constituir no solo una forma especial de subjetivación, que es la forma moderna, sino la constitución, por primera vez, digamos, por lo menos después de Cristo, diríamos claramente, de un espacio fuerte para el sujeto, es decir, el nacimiento de la noción de individuo, que es posterior al medioevo y que efectivamente se da con los inicios de la modernidad, que son los inicios del capitalismo, efectivamente allá en el siglo XVI, XVII y siguientes, ¿no? Lo primero a señalar es que la modernidad es un proceso básicamente europeo. Se cumplimenta, por cierto, entre nosotros y no nos es para nada ajeno, pero su versión más a pleno se da en Europa y su surgimiento histórico también, de modo tal que su presencia en América Latina es indisputable, pero es una presencia que siempre se ha dado con sectores sociales importantes que no han sido afectados a pleno por esa modernidad. En algunos casos han estado claramente fuera de ella, casi in toto, ¿no? Esto puede verse como una ventaja o una desventaja, dado que las críticas que sufre la modernidad, sobre todo en los últimos tiempos en América Latina, podría a algunos llevar a pensar que es bueno no haber participado de la misma. Pero en todo caso, sea fuera bueno o no, y las discusiones que puedan hacerse al respecto, lo cierto es que la modernidad la vamos a situar principalmente en Europa, que es donde, digamos, surge y donde alcanza su más pleno desarrollo, ¿no? El fin del medioevo es entonces el fin de los feudos y de la vida colectiva que se daba en ellos, una vida colectiva absolutamente carente de libertad, una vida colectiva de siervos, la mayoría eran siervos de la gleba, ¿no es cierto? Pero donde, sin embargo, por lo menos entre los siervos, que eran obviamente la enorme mayoría de la población, porque fuera de ellos estaba solo el señor feudal y su pequeña corte, digamos, había una cierta forma de suerte en común y de vida en común. Una vida sin libertad, pero donde
si había comida, por ejemplo, había algo para todos entre los siervos, y si no había, no había para nadie. No es que había una segmentación interna, digamos, en sentido vertical, de los distintos sectores sociales, excepto, insisto, claro, la familia, el pequeño sector del señor feudal y sus, digamos, de algún modo, cortesanos y seguidores inmediatos, ¿no? Lo cierto es que entonces, en ese final, siglo XIII, XIV, el comienzo de esto, es el comienzo de las monarquías, ¿no? Que a largo plazo van a desembocar, recién en el siglo XIX, en los estados modernos, ¿no? En las modernas repúblicas, pero primero está entonces el surgimiento de las monarquías y el traslado de muchos campesinos a los burgos, es decir, a las nacientes ciudades sumamente todavía reducidas en población por entonces, pero donde empiezan a configurarse poblaciones y donde por tanto se pasa de la dispersión a la creciente concentración, decirlo urbana quizás sea demasiado fuerte, pero sí eran los inicios de las ciudades, ¿no? Bueno, surgen los artesanos como primer forma de la propiedad privada comercializada, es decir, de exigencias de, digamos, vida comercial que llevan al cálculo. Hay que hacer el cálculo de cuánto se gasta en materia prima, cuánto se gasta si se tiene auxiliares y empleados, ayudantes, aprendices, cuánto por lo tanto se debe vender el producto para poder recuperar con ganancia y para la reproducción y de los que trabajan, lo cual hace que el cálculo empiece a ser una parte central de la vida, cosa que de ninguna manera era antes en la vida de los siervos, excepto en cuanto a calcular cuánta comida se tenía para el invierno, por ejemplo, pero era un cálculo que hacían seguramente una o dos personas que encargadas de la jefatura, y el resto tenía que simplemente aceptar lo que le era repartido. O sea que el cálculo no era parte de la vida, y el cálculo pasa a ser una parte decisiva, como ha mostrado Heidegger, por ejemplo, que se oponía, claro, a esta noción de cálculo, o a su modo también Lukács. Bueno, en la época de los salteadores del campo, porque bueno, precisamente la seguridad en el campo disminuyó en la medida en que el poblamiento del campesinado se fue haciendo un tanto menor, y se pasó del canal al palacio. Los grandes señores construyeron ya no castillos, sino palacios, generalmente también en zonas privilegiadas o en las alturas de colinas para poder mantener cierta seguridad, pero ya no existía el lugar amurallado y súper cerrado típico del medioevo. Estas son algunas características entonces que vamos dando de qué pasó, cómo se dio ese procedimiento de paso del medioevo a la modernidad, ¿no? Hubo varios grandes hechos históricos enormes, ¿no? Que no son hechos, sino son procesos históricos. Unos, vamos a decir, 4 de ellos: Renacimiento, descubrimiento de América, Reforma Protestante y Revolución Científica, prácticamente surgimiento de la ciencia precisamente moderna, ¿no? Estas 4 cosas, el Renacimiento, la primera, sucedido desde más de 100 años antes del descubrimiento de América, en Italia sobre todo, como ustedes saben, pequeños principados del norte de Italia. Bueno, en la época de Michelangelo Buonarroti, ¿no es cierto?, Leonardo da Vinci, los grandes genios, ¿no es cierto?, del arte y de la ciencia. El Renacimiento es la aparición del arte y de la ciencia en un modo que recordó a los clásicos, que recordaba de algún modo a los griegos, y que habían estado durante el medioevo secundarizados por la religión, porque durante el medioevo la legitimación del poder político era religiosa. Esto es importante marcarlo. O sea, los líderes de los feudos y luego los monarcas tuvieron que estar legitimados por el papado.
y era entonces el que decidía sobre el poder político, en gran medida, por lo menos el que lo legitimaba. Ese peso de lo religioso disminuye y lentamente, en la medida en que se empieza a dividir el mundo público del privado, la religión va estableciéndose hacia el plano de lo privado y dejando de dominar abiertamente el espacio público, ¿no? Entonces el Renacimiento, un gran movimiento, poco después, ya cerrado el Renacimiento, el descubrimiento de América. El descubrimiento de América fue muy central para Europa en dos sentidos. Por un lado, para la acumulación originaria del capital, cosa que Marx no alcanzó a advertir, el peso importantísimo que tuvo los metales, ¿no es cierto?, y las riquezas que se llevaban desde América hacia Europa. Claro, España no estaba mucho en la vista, ¿no es cierto?, del escritor alemán, y España y Portugal, ¿no? Y también el hecho de que los indígenas americanos, América era más lejana claramente que África y Asia, más lejana de la mentalidad, porque había noticia de África, por supuesto, de hecho el Mediterráneo es lo único que nos dividía y el estrecho de Gibraltar es mínimo, o sea que África está muy cercana a Europa, por lo menos el África del Norte, el África de Egipto está tan cercana que había sido parte del inicio de la civilización europea, a través de Alejandría, esa extraordinaria ciudad egipcia, y que sigue siendo egipcia, donde estaba la famosa biblioteca de la antigüedad. Por ese lado, entonces, África era cercana, que se tuvo ligazón comercial. En cambio, América era totalmente distante y distinta y desconocida, ¿no? Con lo cual fue también un golpe de afirmación hacia Europa, decir, bueno, nosotros somos el faro del mundo en tanto y cuanto comparativamente estos países podemos considerarlos atrasados, claro, con una visión que por supuesto era eurocéntrica en el mal sentido de la palabra, porque ciertamente aztecas, mayas e incas, por lo menos ellos, y no solo ellos, mostraban civilizaciones muy avanzadas que ellos no pudieron valorar o no supieron valorar en su necesidad también de imponer sus propios intereses y su propia religión. Luego, el otro gran fenómeno es la reforma protestante, que Max Weber trabajó muy bien en relación a la modernidad y al capitalismo, al decir que el espíritu del protestantismo era el espíritu del capitalismo, en el sentido de la ascesis, del no gasto inútil, de la disciplina, del cuidado, del esfuerzo, del trabajo, toda la ética protestante que está en los inicios del capitalismo, que es muy distinta de la ética del capitalismo actual, si es que se puede llamar propiamente ética, lo que hoy tiene, que es consuman todo y permanentemente, ¿no? En aquella época, en aquel momento de acumulación originaria, era exactamente al revés, era trabajar para poder conservar y poder capitalizarse, ¿no es cierto?, poder hacer concentración de capital. Entonces, la reforma protestante, que además se saca de encima a la Iglesia Católica, en los lugares en que el capital además llegó a crecer más, es donde estaban lejos de esa influencia de la Iglesia Católica, fue muy importante también en ese sentido, ¿no? Es decir, al plantear la fe como algo individual, tuvo que ver con la apropiación privada en el conjunto de la vida y fuertemente en lo económico, sin presencia ni tutela de la Iglesia. Y otro gran punto que se termina más o menos un siglo después del descubrimiento de América, de un siglo y no, más todavía, casi dos, y que es un proceso largo, es la revolución copernicana, el surgimiento de la ciencia en el sentido actual, la ciencia que comienza con Kepler, Copérnico, el que por fin decide que es tras largas idas y vueltas, ¿no es cierto?, el Sol, el centro, ¿no es cierto?, del sistema que hoy llamamos sistema solar y no la Tierra como se creía, contra la versión de la Iglesia de la época, y que es un proceso que finaliza en Galileo, que es el que tuvo por fin los telescopios y que pudo, por tanto, de algún modo verificar empíricamente algunas de las intuiciones que habían tenido Kepler
y Copérnico. La revolución científica implica, por cierto, no el paso de la no observación a la observación, como el empirismo ha planteado, no es así, siempre hubo observación, sino es el paso de la observación. Kuhn plantea, por ejemplo, el paso de la observación no fuertemente calculatoria a la más fuertemente calculatoria. O sea que precisamente es un fenómeno que tiene que ver con el surgimiento del cálculo que se da en esta época. Por cierto, también en ese tiempo fue el Concilio de Trento, ¿no?, que fue la respuesta de la Iglesia Católica a la crisis planteada por el protestantismo y que también implicó cierta retirada parcial de la Iglesia Católica del espacio público, una retirada no inmediata ni absoluta, por supuesto, eso ni siquiera diríamos hoy que esté completado como proceso, pero sí un importante paso al costado ante el reto que le planteaba el protestantismo de que si seguía metida en todas las cuestiones temporales, la Iglesia pronto iba a perder casi todo su feligresía porque aparecía como indispuesta en relación al tema de la fe como tema central, ¿no? Bueno, todas estas cosas pasaron, imagínense la enorme carga de procesos, hemos dicho, ¿no es cierto? El Renacimiento, el descubrimiento de América, la Reforma Protestante, la Revolución Científica, o sea, fue un cambio monumental, ¿no?, de la mentalidad epocal, ¿no? El Renacimiento implicó también la aparición del cuerpo humano como objeto, ¿no es cierto?, permanente de belleza artística, ¿no?, cosa que no aparecía así en las pinturas religiosas previas de ninguna manera. Así que bueno, fue una ruptura epocal, ¿no? También, entonces, se iban dando otros planos cambios, perdón, en el mundo del plano privado. Por ejemplo, el mayor peso del control sexual y de la autodisciplina, ¿no? Algunos se han encargado de mostrar cómo las virtudes ligadas a la castidad tenían un lugar en Santo Tomás y la escolástica muy inferior a la que pasaron a tener después. Es decir, que el autocontrol se hizo mucho mayor porque estaba ligado al sujeto libre, el sujeto autonomizado por el mercado, ¿no? Cosa que no sucedía, como ya hemos dicho, en el feudo, ¿no?, donde no había una economía personal, donde no había nada personal, salvo, no sé, algún utensilio, pero todo lo demás, digamos, era compartido. Por lo tanto, este sujeto que empieza a aparecer tiene que autodisciplinarse y ciertamente el control de la sexualidad, como un modo quizá más intenso de ejercicio de la sensibilidad, se hizo muy, muy decisivo. Apareció el correo, y es interesante esto porque tiene que ver también con la aparición del individuo. No hay nada más privado que una carta, que hasta ese momento solo se podía hacer llegar cuando se tenía un guerrero o un emisario, alguien que pudiera garantizar que esa carta iba a llegar. Ahora empezó a haber un correo como servicio, obviamente gran parte de la población no podía apelar a eso, pero para las grandes figuras o para gente más común, hacerlo una o dos veces en la vida por alguna cosa urgente, se podía apelar al correo. Apareció la imprenta, nada menos, ¿no? El surgimiento de lo que McLuhan llamó Galaxia Gutenberg, es decir, por un lado, la fuerte homogeneización de cierto grado de conciencia dada por la posibilidad de leer libros y luego, con el tiempo, leer periódicos o por lo menos leer ciertas noticias que pudieran circular de maneras informales y a veces hasta clandestinas. Es decir, la imprenta cambia enormemente porque produce una democratización radical, digamos, de la vida pública, porque dejan de haber unos poquitos que tengan acceso a lo escrito para que puedan pasar a ver muchísimos, ¿no? Esto, la noción de ciudadano es hija, entre otras cosas, sin duda, de la imprenta. Por supuesto que la noción de ciudadano viene mucho después, ¿no? Pero esto ayudó a crear las condiciones, ¿no? Y por cierto, no son todos los cambios, por favor, yo insisto, yo no soy historiador, pero algunos de los cambios importantes, uno muy importante es de los números, el paso de los números romanos a los números arábigos. Los números arábigos no solo son más simples, más fluidos, sino que sobre todo permiten las operaciones. Entonces, imagínense lo que sería
si uno quería multiplicar, qué sé yo, 2000 por 4200 en romano, ¿no? Eso, digamos, no hay modo, o si lo hay, por lo menos no se me ocurre cómo, pero no debe ser nada simple. En los números arábigos, por un lado tenían el cero, por otro lado permiten rápidamente la producción de operaciones, están ligados al cálculo, que surge como un elemento básico de la subjetivación moderna, ¿no? Y entonces, para ir finalizando este aspecto, diríamos, macro, en algún sentido histórico, de la cuestión de la modernidad, hay que ver que según mi comprovinciano, y por cierto, gran filósofo Enrique Dussel, América fue muy importante para configurar la modernidad por el lado de la acumulación originaria, pero él también lo dice porque el padre Suárez, español, ¿cierto?, fue docente de Descartes. Y Descartes es sin duda Descartes el primer filósofo de la modernidad en sentido fuerte, ¿no? Entonces dice él, si su padre fue un español, si España vivía del oro de América y vivía ligado a la condición de América y tenía el idioma que hoy es de América, de alguna manera la modernidad también es un fruto americano, ¿no? Yo no estoy muy seguro de eso, primero porque no sé si es muy bueno que la modernidad sea un fruto americano, dado que autores, entre ellos el mismo Dussel, critican fuertemente la modernidad, ¿no? Entonces no veo que puedan reivindicarnos como autores de ella, pero lo que se puede advertir es que el Renacimiento es anterior al descubrimiento de América, o sea que los orígenes de la modernidad claramente son intraeuropeos. Obviamente que nada es cerrado, que había un comercio abierto con Oriente, con África, pero decimos, el fenómeno se dio básicamente en Europa. A esto responde Dussel, sí, claro, pero buena parte del Renacimiento tuvo influencia de Constantinopla, que, por cierto, acababa de caer el Imperio Romano de Oriente y, por tanto, muchos de sus figuras intelectuales, si se puede hablar de esos términos en la época, por supuesto no existía la denominación ni la figura del intelectual, bueno, pero se fueron los escribas, los eruditos, se fueron hacia Italia, lo que hoy es Italia, el Renacimiento, y lo vivieron, pero también hay que recordar que Constantinopla era Roma, es decir, que el Imperio Romano de Oriente era Imperio Romano, ellos se consideraban romanos, ¿no? Por lo tanto, es interno a los romanos, por decir, y por tanto a Europa, la modernidad. No digo en cuanto a cierta discusión latinoamericana que se ha instalado al respecto. Ahora bien, ¿qué implica ya en lo social entonces la modernidad? Fue quizá Lukács el primero que insistió en cómo una especie de unidad orgánica que tenía la sociedad en el medioevo, donde la autoridad política, militar y religiosa era la misma, y por tanto también intelectual, si bien digamos los eruditos no eran los mismos que ejercían el poder político, tenían que estar al servicio de él inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, había prácticamente unidad total de todas las esferas públicas posibles, ¿no? Unidad entre lo político, lo militar, lo religioso, todo era un solo, diríamos hoy un poco brutal en Argentina, al menos masacote, ¿no? Una sola cosa toda junta, ¿no? La separación de las instancias es algo que Lukács plantea como propio del capitalismo, es decir, propio de la modernidad, que están fuertemente ligados entre sí. Si es que no es que sean exactamente idénticos, ya vamos a decir por qué, pero están altamente entrelazados. Uno diría que en todo caso modernidad es un modo más amplio de referir también a lo cultural, a lo intelectual y no solo a la base, diríamos, económico, social o económico-política que se alude con la expresión capitalismo, pero son fenómenos casi coextensivos. Y es Habermas, ¿cierto?, quien luego va a insistir en esta diferenciación de las instancias en el capitalismo, es decir, cómo aparece con la modernidad la separación de la totalidad social en estas esferas independientes entre sí de eficacia, que señala
Habermas son por un lado el arte, por otro lado la ciencia, por otro lado la política y el derecho, ¿no? La religión queda fuera de esto, si bien obviamente es un cierto telón de fondo de varios de estos, no el de la ciencia, pero sí por lo menos los otros dos espacios, ¿no es cierto?, instancias. Estos espacios diferenciados tienen criterios diferenciados de legitimación, y esto es lo que Habermas va a insistir, pero lo que quizás no insistió lo suficiente, Habermas insiste también en el valor de los expertos que aparecen en cada área, y los expertos son los dueños de las condiciones, los que establecen los criterios legitimatorios en cada una de ellas. Es decir, qué es el buen arte, qué es la buena ciencia, la ciencia aceptable y validable, y qué es, en general, entonces la buena política, entonces la buena vida en relación a lo político, ¿no? Entonces los expertos adquieren lugar y por lo tanto tiene un lugar central, algo que Habermas siempre ha enfatizado, que es la argumentación racional. Incluso en las esferas del arte, en las esferas de la política, supone Habermas en la política, esto se ha ido diluyendo con el tiempo, hoy cada vez menos la política es un ámbito de discusión racional, lamentablemente, pero sin duda que en los otros ámbitos, arte y ciencia, esto está claro, el arte no necesita argumentar, pero los que dan razón del valor del arte sí necesitan argumentar. Lo cierto es que entonces la razón pasa a ocupar un lugar central en el mundo moderno. Un lugar que no tenía antes, porque la legitimación antes era por el lado de la religión y por lo tanto en algún sentido se daba por el lado de la fe. Al ser entonces la razón la que adquiere este lugar, se produce un cambio muy importante y la razón pasa a tener una centralidad muy fuerte por encima de las demás áreas de la vida humana, ya vuelvo sobre eso, y en este sentido ya es muy representativa la figura de Immanuel Kant, ¿no? Cuando él plantea la razón práctica y la razón pura como ámbitos diversos y prácticamente muy poco conectados entre sí, pero ambos gobernados por la idea de racionalidad, por una idea férrea de racionalidad en Kant, que se impone incluso sobre cualquier otra consideración a la hora del acto ético. Y bueno, esto tiene cierto desemboque, por supuesto, como todos ustedes conocerán, en la Revolución Francesa, con cuya fundamentación Kant está ligado, bajo la noción de libertad del sujeto, y donde se pasa en el intermezzo por la Ilustración francesa, por los enciclopedistas franceses como Diderot, Voltaire, etc. Entonces, ya para ir cerrando la idea de qué pasa con los sujetos, se ha ido desde la protección en el feudo, desde esta protección compartida por parte de todos los que vivían en el feudo, a la libertad y soledad individuales. Digo soledad, ¿no? Porque es importante esto marcarlo. Cada uno se las tiene que empezar a arreglar solo, se hace responsable de su propia vida. La idea de libertad implica hazte cargo de ti mismo, y esto es un avance frente a la situación de servidumbre. Cada uno puede hacer con su vida lo que pueda. Se suele decir que puede hacer lo que quiera, pero en realidad, de acuerdo a las condiciones efectivas que tiene, pasa a poder hacer lo que pueda. Y por cierto, ya no tiene garantizado que no se va a morir de hambre. Antes se podía morir de hambre por una situación muy especial o porque el feudo había sido sitiado en una guerra, porque se había producido, vaya a saber qué condición, ¿no es cierto?, que impidió la cosecha. Pero si no, había para todos. Ahora, en cambio, para el de al lado puede haber, para el de frente puede haber y para mí puede no haber. O sea que la vida empezó a ser mucho más frágil. La situación de sujeto individual surge allí. Por eso Borges solía decir que la idea de autor es una idea rara. Decía, porque es una idea moderna. En realidad, en el medioevo existía la noción de folclore en el sentido estricto, es decir, las cosas son de la comunidad. ¿Quién las hizo? ¿Qué importa? Si es la comunidad. Pedro y Juan son lo mismo.
¿no? Son parte del conjunto, ¿no? De tal comunidad. Entonces, en cambio, con la modernidad, cada uno se tiene que hacer cargo de sí, por tanto, tú eres tú y el de al lado es el de al lado, y ya nada los liga desde el punto de vista de que si uno se mantiene económicamente bien, el otro también lo está. Para nada, ¿no? Si uno está bien, el otro puede estar muy mal y cada uno a la suya, ¿no? Entonces, la modernidad produce el sujeto en sentido moderno, realmente, en el sentido que conocemos, ¿eh? Sujeto individual, ¿no? Y por tanto, también la desfamiliarización del sujeto con el mundo. O sea, una especie de división entre sujeto y mundo. Es muy importante marcar esto, porque esto muestra la diferencia radical, enorme que tiene la filosofía desde entonces con la que había antes. La filosofía anterior era una filosofía arquitectónica que a partir de ciertas cuestiones de los datos y demás, producía una especie de catedral del conocimiento, para la cual el problema del conocimiento era el problema inicial, pero era apenas la puerta. Después se seguía y se iba pasando por diversos espacios, ¿no es cierto?, de la nave, del altar, en fin, quiero decir alguna metáfora, ¿no? Es decir, la filosofía pasaba luego por la ontología, la ética, la estética, ¿no es cierto?, la metafísica y, por cierto, por las ciencias, porque ustedes saben que la filosofía tenía dentro de sí, por entonces, el conjunto de la ciencia, y de los saberes, ¿no? De modo que, en cambio, con Descartes, la filosofía parte del yo. Lo único que está por válido es la existencia del sujeto, ¿no es cierto? Y por tanto, el sujeto está como separado del mundo y tiene luego cognitivamente que establecer garantías de que está conociendo bien ese mundo del cual está desfamiliarizado, está como separado, cosa que antes no sucedía. Por lo tanto, ese sujeto necesita garantías cognitivas. Y por eso que el tema del conocimiento se va a hacer tan central, tan, diría yo, casi embrollado, tan interminable, tan decisivo en toda la filosofía moderna, que quizás hasta Husserl alcanza su grado superlativo en esto, porque Husserl es en cierto sentido un Descartes contemporáneo, ¿no? Es decir, pues, partir de la subjetividad y en cierto sentido plantear una especie de solipsismo cognitivo. No se puede llegar a las cosas mismas en Husserl, pero siempre a partir de la subjetividad y por subjetividad, ¿no? O sea que la modernidad es subjetivista y por eso propondrá el positivismo como casi la contracara de la misma moneda, la necesidad de obtener garantías sobre este sujeto que está separado del mundo acerca de cómo es efectivamente el mundo, y entonces ahí surge el empirismo radical, ¿no? Por eso será entonces que hay tal primacía del tema del conocimiento como ya habíamos señalado, y esto lleva a que en la modernidad la ciencia se puso por encima del arte y todo lo que tiene que ver con el dominio cognitivo, instrumental del mundo, se puso por encima de todo. O sea que el afecto, la voluntad, lo artístico, lo estético y hasta lo ético a veces quedaron todos por debajo de lo cognitivo. La cosa es entonces cómo podemos dominar de modo científico técnico el mundo. Es decir, el gran proyecto de la modernidad es el dominio científico técnico del mundo. Por eso es que en la escuela tiene mucho más peso la ciencia que el arte. Por eso es que el arte permite a unos pocos vivir mucho mejor que cualquier científico, los grandes artistas, pero la gran mayoría de los artistas la pasan mucho peor que los científicos, ¿no? Bueno, tienen garantizado, tampoco científicos garantizados, pero digo, los científicos tienen opciones en las universidades, en los centros de investigación, tenemos opciones. Los artistas generalmente quedan a la buena de Dios o al contrato cotidiano, ¿no? O sea que el arte tiene una consideración muy menor en relación a la ciencia, porque la ciencia tiene que ver con la técnica, el proyecto científico técnico es uno solo, más allá de que la ciencia pueda tener cierta excedencia en relación a sus usos técnicos, de modo tal que dominar la naturaleza es lo propio de la modernidad.
La naturaleza ha quedado externa al individuo. Si en, ¿no es cierto?, en el pensamiento incaico, la Pachamama podía ser parte de un sistema en el cual los hombres también eran parte, hombres y mujeres, no es así para la modernidad, la cual la naturaleza está fuera, y por tanto la naturaleza es algo claramente distinto y distante de los seres humanos que pueden operar entonces instrumentalmente sobre esa naturaleza para beneficiarse. O sea, la naturaleza estaría al servicio del hombre, nosotros hacemos con ella a nuestro aire, digamos, y recién ahora en estos periodos llamados posmodernos, el tema ambiental, los límites de la naturaleza, el mal uso de la naturaleza, los incendios forestales y todo esto pasan a ser un problema central y decisivo como no lo fueron antes, ¿no? Bueno, ya vamos yendo hacia el final, no se asusten, no es esto tan largo. Ahí aparece la idea que Heidegger mostraría en un texto capital que está en sus Hohlwege, ¿no? En sus Sendas Perdidas, fue traducido por algunos, por otros Los Caminos del Bosque, aquel libro de los años 40, donde está un artículo extraordinario que es La época de la imagen del mundo, y donde presenta toda la historia occidental, pero singularmente a la modernidad, Heidegger, como época del mundo como imagen. O sea, no la época de una cierta nueva imagen del mundo. No, no, no. La época del mundo puesto como imagen, ¿no? Donde, por lo tanto, lo importante es conocer bien, conocer el mundo, y él dice casi como si fuera un espectáculo. Y nosotros no somos espectadores en el mundo, somos actores. Proponer el mundo como espectáculo presenta una especie de distorsión de la, digamos, de nuestra situación en el mundo y, por cierto, de la filosofía, de modo tal que va a entender, por ejemplo, Heidegger a Kant como un ontólogo, y no como se lo suele entender como básicamente un teórico del conocimiento, ¿no? Porque él, digamos, rechaza esa idea de la teoría del conocimiento como lo central. O sea, entonces el hombre de la modernidad es un hombre calculatorio, disciplinante, disciplinado, y a veces disciplinante, claro, frente a aquellos, los alumnos, frente a los hijos, frente a los feligreses, bueno, también es disciplinante. Esto es lo que estudió Foucault sobre la modernidad, el espacio del encierro, la función de control del cuerpo, que están ligados a lo que ya hemos dicho, productividad, nada de usos, diríamos, excesivos de la corporalidad en el sentido del goce, por ejemplo, estilo Bataille, ni nada por el estilo. No, no. De lo que se trata es del ahorro, ¿cierto?, de la sensibilidad para poner al servicio de la productividad, al servicio de la ganancia, al servicio del trabajo, ¿no? Al servicio de la transformación de la naturaleza por medio del conocimiento, ¿no? Entonces, ese es el sujeto de la modernidad, sujeto disciplinado, autónomo, altamente racional, altamente calculatorio, más calculatorio que racional, digamos, porque habría que discutir que ambas cosas no debieran ser lo mismo, pero por mucho tiempo se ha considerado que es lo mismo ser calculatorio que ser racional. Hay que razonar otras cosas que no sean el cálculo, como el mismo Heidegger también pensó muy a menudo. Y lo cierto entonces es que ese sujeto es el sujeto del capitalismo, pero también diríamos que es verdad que la modernidad incluyó, por ejemplo, la versión inicial del socialismo de Marx. Pues Marx es totalmente moderno, en el sentido de que es altamente racionalista, si bien en Marx está claro que hay que cambiar la historia para mejorar la sensibilidad, para vivir mejor, que el conocimiento está al servicio de la vida y no la vida al servicio del conocimiento. Esto está claro en Marx, pero así todo, ese gran filósofo de la liberación humana que fue Marx, fue un potentísimo, digamos, creyente en los poderes de la razón y de la ciencia, ¿no? Y de la filosofía como servicio a una mutación radical de las formas de vida. Y desde este punto de vista es muy moderno Marx, ¿no? Porque también el sentido fuerte que otorgó a la producción, ¿cierto?, al trabajo como áreas centrales de la vida. En ese sentido, diríamos que el socialismo real fue también enormemente moderno, más allá de si alguien considera que eso fue socialismo o fue otra cosa, pero sin duda que tenía alguna inspiración en Marx, que pudiera estar o no deformada o lo que fuera, pero que la tenía,
Y ciertamente era un universo en el cual la idea de producción y de trabajo y de disciplina, ¿no? Tenían un peso que incluso en algunos aspectos era mayor que el del capitalismo. ¿Qué pasó ya en el siglo XX? Que es el siglo en que se empieza a diluir, se consolida en su primer parte, pero se empieza a diluir luego este sujeto moderno hacia lo que hoy podríamos llamar sujeto posmoderno, este sujeto líquido, light, de la posverdad, etc. Bueno, ocurrió que las promesas de la modernidad no se cumplieron, ¿no? Fue un siglo dramático, fue el siglo de las guerras mundiales, fue el siglo, además, Segunda Guerra con una ideología antirracional o antirracionalista, por lo menos rotunda, como la del nazismo. Empiezan a aparecer los problemas del ambiente, a los que ya hicimos referencia, pero que muestran los límites del mundo de la productividad y los límites, claro, del planeta, ¿no? Para poder ser puesto al servicio de la pura productividad. La aparición de las grandes ciudades. Bueno, Santiago es una ciudad que reúne más de la mitad de los habitantes de Chile, según entiendo, ¿no? Eso es enorme. Y ciertamente yo he vivido en Ciudad de México, que es mucho más grande todavía, ¿no? Más del doble, ¿no? Casi el triple. Bueno, Ciudad de México es terrible, ¿no? Una ciudad espléndida desde otros puntos de vista. Pero a la vez todo es difícil, todo es pesado, todo es complicado, hay una enorme polución ambiental, etcétera, ¿no? Bueno, el mantenimiento de la desigualdad social que se va radicalizando y que en América Latina hoy es la máxima del mundo, ¿no es cierto? No es que necesariamente digamos, puede aumentar el número de la pobreza, pero la intensidad de la pobreza no necesariamente disminuye porque ha crecido hasta que crezca la riqueza en un sentido abstracto, pero la separación entre quienes se la apropian y el resto se vuelve sumamente irritativa. Entonces, aparecen también los problemas de los valores, la falta de valores, no solo la falta de valores económicos, me refiero a ella principalmente, que la bolsa de valores y demás, sino más bien la caída de los valores clásicos de la moral de la modernidad, ¿no? Que tenía que ver con este autocontrol, disciplinamiento, autocentramiento, todo esto prácticamente desaparece, ¿no? Tenemos hoy un sujeto altamente volátil, con vértigo permanente de estímulos que lo sacuden y lo modifican constantemente, que le impiden cualquier centralidad subjetiva. Así que bueno, hoy realmente estamos muy lejos de lo que ha sido ese sujeto de la modernidad y se da todo esto que vemos hoy, una especie de época light, líquida, como lo quieramos llamar, donde algunos le hemos trabajado bajo el nombre de posmodernidad y entendemos que efectivamente hay una subjetividad muy diferente que, por cierto, está llegando a límites claramente apocalípticos, ¿no? En el grado de vulgarización televisiva, en el grado de estupidización masiva que algunos medios provocan, de la decadencia del debate político, bueno, ¿no? Una cuestión realmente muy, muy de lamentar. Me faltaría aclarar que durante toda la modernidad hubo siempre una especie de protesta contra la modernidad racionalista dominante, protesta filosófica, artística. El arte fue siempre una reivindicación de la sensibilidad contra el mundo dominante de la razón, que alcanzó en las vanguardias formas muy fuertes de ataque al racionalismo, a la idea del progreso. Las vanguardias de fines del siglo XIX, comienzos del XX, en la literatura, siempre hubo grandes personajes del descentramiento, ¿no? Dostoyevsky, en Argentina Roberto Alt, por ejemplo, un escritor muy desparejo, pero enormemente desgallante, ¿no? Bueno, ha habido siempre quienes han no tolerado esta especie de estilo parejo, módico, cuidadoso y disciplinario de la modernidad. Pero esas eran siempre protestas minoritarias también en la filosofía, desde Pascal contra Descartes a Spinoza en aquella primer modernidad, luego a Nietzsche, a Heidegger, por supuesto, el existencialismo y todo el postestructuralismo, nada menos.
han sido, si se quiere, protestas contra la razón moderna de diverso tipo e intensidad, de modo tal de que siempre hubo una sombra de la modernidad dominante, que era una especie de modernidad, diríamos, negativa o negativa entre comillas, ¿no? La modernidad que no era la dominante, quiero decir, ¿no? En ese sentido negativa, ¿no? Pero bueno, nunca se pudo imponer y, por cierto, si aquellas cosas que ahí se validaban, la subjetividad, la estética, etcétera, hoy de alguna manera están impuestas de una forma totalmente paródica, ¿no? Porque frente a la sublimidad de que bajo la cual se pensó lo estético en Kant, por ejemplo, hoy tenemos la estética televisiva como estética de la decadencia, ¿no es cierto? Como estética a veces del uso brutal del cuerpo, sobre todo el femenino, en fin, como simple apelación consumista. Hay muchas publicidades. Hoy en Argentina acaba de salir de una línea de automóviles que son realmente patéticas, ¿no? Donde, por ejemplo, la mujer le dice a su pareja, dejando de serlo, mira, ya vos no te quiero, ya no te quiero como antes, etcétera. Entonces le dice, bueno, ¿qué importa? Y se va y se sube una nueva camioneta que acaba de comprar, que ya lo hace feliz. ¿Para qué va a necesitar gente si ya tiene camioneta? ¿No es cierto? Es decir, este grado de expresión extrema del mundo mercantil, pero donde a su vez hay una especie de decadencia de lo estético, donde la estetización de la vida que Bátimo realmente ha tipificado en esta época, se da, pero se da de la peor manera. Bueno, evidentemente no eran las promesas tampoco de la modernidad negativa el que se cumpliese esto que se ha cumplido hoy. Pero lo cierto es que el sujeto de la modernidad no era era el sujeto centrado, disciplinario, controlado, racional, o por lo menos calculatorio, que era el de la disciplina de Foucault, que era, ¿no es cierto?, el sujeto, digamos, entre inhibido y reprimido de la obra de Freud, del malestar en la civilización de Freud. Así que, bueno, ese es el sujeto de la modernidad, esa es la subjetivación moderna, ese es el invento que es la subjetividad moderna, totalmente distinto de lo que había antes, la aparición del individuo, del sujeto en el mundo, y todo lo que esto implicó como una forma muy singular de estar en la historia y que ha tenido un reino de por lo menos 4 siglos, antes de esta especie de descomposición en la cual se instala en este momento. Así que bueno, yo dejaría por acá la locución. Muchísimas gracias y por supuesto quedo atento a las observaciones o preguntas que pudieran ustedes hacer. Bueno, muchas gracias por tu amplio repertorio, detallando sobre todo el momento también de formación histórica, formación social de la modernidad. Ahí seguramente hay varias preguntas e inquietudes que pueden ir saliendo, así que los y las invito a ir formulando también las inquietudes que les parezca. Pueden, siéntanse libres de prender el micrófono o prender la cámara para formular su pregunta, o bien en su defecto también lo pueden formular de manera escrita. Así que, bueno, tomando eso como preámbulo, nada, les cedo la palabra si es que alguien quiere preguntar algo. Hola, profesor. Aquí Hugo Covarrubias, de la carrera, docente también de la carrera de Trabajo Social. Muy agradecido por esta iniciativa, de parte también de toda la carrera, de los profesores, directivos, de nuestra directora Ana María Galdame. Nos encantan estos espacios también de conversación. Muy agradable también escucharlo. Gracias. Quería preguntarle, profesor Roberto, entonces, hoy día el diagnóstico que usted ve, yo pienso como a Chile le hizo tanta carne el virus del modelo neoliberal, al parecer el ser humano se quedó con el virus de Descartes en la modernidad y hoy día tenemos este ser humano, digámoslo, fragmentado, reducido y ahora líquido. ¿Qué opina con respecto a eso y cómo podemos avanzar quizás o volver, como si fuera un círculo, a un ser humano más integral?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, no es nada fácil, ¿verdad? Porque en realidad, yo en esto sí creo que Marx tiene razón, la conciencia está ligada a las condiciones materiales, no es un fruto externo de las condiciones materiales, ¿no? Porque esto suena algo así como si por un lado va el cuerpo y por detrás va la conciencia, no, un ser humano es también conciencia, y esa conciencia, claro, está enclavada en la condición fáctica que uno tiene en el mundo. Claro, en una economía de consumo, en una economía donde somos cada uno agentes individuales de nuestro particular destino, por decir así, sobre todo nuestra particular propiedad, digamos, ¿no? Claro, es difícil crear una fuerte conciencia que vaya contra esto. Creo que sí se puede establecer a nivel ético a partir de los efectos depredadores que tiene el mundo del mercado. Creo que es lo que está sucediendo hoy en Chile, ¿verdad? Ustedes han vivido un periodo muy largo de dominio de esos valores en la economía y en una parte importante del sistema político, y hoy eso ha entrado en crisis, y ha entrado en una crisis severa, porque efectivamente hay muchas razones para que entre en crisis, pero fíjense el tiempo que se requirió para eso, y para que entrara en crisis, vamos a decirlo así, en estado práctico, ¿no? No fue la campaña ideológica de nadie, por decir así, aunque por supuesto siempre es bienvenida y siempre ayuda en algo, pero fue algo así como un desemboque de un largo proceso histórico donde se van advirtiendo de a poco las grietas, los límites de un proyecto liberal, individualista, etcétera. Yo creo que en la medida en que se ejerzan acciones prácticas desde el Estado, pero también desde las comunidades, que vayan haciendo más solidaria la vida, vamos a decirlo así, que en términos efectivos hagan más solidaria la vida, esto va a tener buenos efectos desde el punto de vista de configurar valores que vayan por encima del individuo. Ahora, esto no es nada fácil. Fíjense ustedes, ¿no? Digo, que en la misma Bolivia que ayer ha recuperado el mandato democrático, Ecuador o Argentina se dio en procesos populares que hubo durante los gobiernos de Correa, Evo Morales y Kirchner respectivamente, el mismo proceso, que es que sectores que dejaron de ser pobres y pasaron a poder vivir mejor en estos gobiernos, dejaron de ser de los de abajo para ser clase media, casi todos se volvieron en contra de estos gobiernos, porque pasaron a pensar con el individualismo consumista de las clases medias y con el competitivismo de estas clases. No tengo una solución para eso, ¿eh? Creo que aquí se necesitan equipos de sociólogos que estudien cuidadosamente eso. También quizá faltó un poco que algunas conquistas populares no solo se cedieran desde el Estado, sino que de algún modo aparecieran como solicitadas desde las bases. Pero lo cierto es que, fíjense lo paradojal, ¿no? Sectores pobres que están mejor y entonces pasan a hacerse de la mentalidad de los contrarios, de los amos, de los que nos sirvieron a tratar de empobrecerlos de nuevo durante gobiernos liberales como el macrismo en Argentina, y que sin embargo muchos de ellos siguen hoy todavía siendo macristas, ¿no? Porque adquirieron mentalidad de lo que Roberto Arlt llamaría pequeños propietarios, es decir, aquellos que tienen poco y en la medida que tienen poco viven diferenciándose de los demás abajo, diciendo yo quiero mantener mi privilegio respecto de ellos, no soy como estos otros, y respecto de los de al lado, bueno, dándose codazos a ver quién se queda con lo poco que tienen cerca, ¿no? Así que me parece que tiene que haber las mejores experiencias prácticas que se pueda conseguir de, diría yo, con logros colectivos y de prácticas colectivas para poder enraizar efectivamente una mentalidad que supere lo individualista, ¿no? Eso sería la respuesta, no sé. No, gracias, profesor. Gracias, Pablo, también. Quería solamente hacer ese comentario. Tengo muchas más preguntas, pero voy a dejar a la audiencia que quizás también quiera hacer. Bueno, también quería extender las gracias a Hugo, que es nuestro coordinador de vinculación con el medio y que ha facilitado todos los links y generar los enlaces, así que bueno, le doy las gracias, que no lo había mencionado al principio. Bueno, queda el micrófono abierto a quien desee formular alguna pregunta venidera. Yo tengo una pregunta.
¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Vale. Bueno, profesor, muchas gracias por la exposición. Quedan muchas cuestiones abiertas para conversar, para dialogar, y solo quisiera enfocarme en algunos aspectos que usted mencionó, que dijo que iba a profundizar, pero por ahí luego al parecer no lo hizo, que es sobre la relación entre modernidad y capitalismo, que usted en un momento mencionó que podrían ser coextensivos, ¿no? Entonces, si pudiese profundizar en ese aspecto, la relación capitalismo y modernidad, si la modernidad es un proceso de realización del capital, si son simultáneos, no son simultáneos, son paralelos, considerando toda la discusión de Wallenstein, Jameson, y las discusiones, por supuesto, latinoamericanas en las cuales usted mismo se inscribe. Entonces, todo ese debate sería muy interesante que tal vez pudiese profundizarlo. El debate latinoamericano acerca de si es posible una modernidad no capitalista. Creo que es interesante para nosotros que vivimos sobre todo en la periferia del capital, saber si tal cosa es posible, si tiene un sentido, básicamente su evaluación sobre eso. También mencionó en otro momento que todo está debajo de lo cognitivo. Y sobre eso mi duda era, ¿y el capital? ¿No está todo debajo del capital? ¿O cómo se da la relación entre el capital y lo cognitivo? ¿Está debajo de ambos o solo de lo cognitivo, ¿no? A mí me quedó una duda a propósito de su exposición, pero por supuesto muy extensiva y muy interesante la cartografía que realiza, y desde ya se lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta, varias y que son muy ricas, y seguro estoy de no poder, no solo por tiempo, sino quizá también por lo que yo pueda decir, a pleno responderla. Pero, a ver, sobre cada una, en el tema de modernidad y capitalismo, hoy tenemos posmodernidad, a mi gusto, ¿no? Yo la llamo así. Es cierto que algunos pueden decir que efectivamente, en cierto sentido, posmodernidad es sobremodernidad. O sea, es más modernidad con otros efectos culturales, digamos. Pero, en ese sentido, digamos, si uno ya dice, no estamos viviendo la modernidad, el tipo de sujeto de la modernidad, uno podría decir que ya no hay modernidad, pero sí hay capitalismo, con lo cual está claro que no son exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, el capitalismo se inició con la modernidad, pero va más allá. ¿En qué sentido no son exactamente lo mismo? Yo decía que, de alguna manera, hay condiciones de la modernidad, como este peso de la razón, que no son solo del capitalismo, porque es lo que yo decía de Marx. Marx es moderno y no es capitalista, ¿no? Es claramente anticapitalista, pero sí es claramente moderno. Desde este punto de vista, por ejemplo, la noción de progreso es muy propia de la modernidad, y es una noción que en cierto sentido, si bien hay idas y vueltas en Marx y tiene muchos matices, y en algún momento habló de cómo se puede pasar del feudalismo directamente al capitalismo, en fin, no hay una noción claramente sumativa o gradualista en Marx, pero mayoritariamente uno podría ver cierta idea de progreso histórico, ¿no? en su obra, que es muy moderna, pero que no es la misma de capitalismo, ¿no? Desde ese punto de vista es más general modernidad que capitalismo, ¿no? Capitalismo es un subgénero de la modernidad, aunque sea sin duda el dominante y mayoritario, y que en su génesis mutua están fuertemente condicionados uno al otro. Pero ciertamente los comienzos de la modernidad, todavía como capitalismo, uno podría decir que era muy, muy pobre, ¿no? Es decir, el capitalismo que empieza a producir una acumulación importante, digamos, a la época del Renacimiento todavía no se puede decir que estuviera. La modernidad y ya empieza claramente a estar, ¿no? O sea que la modernidad también en el tiempo podríamos decir que es algo anterior. Insisto, yo como historiador no lo soy, simplemente, ¿no? Pero es lo que puedo, en un sentido genérico, señalar en base a todos los apuntes que tomé antes. Bueno, en cuanto al debate latinoamericano, ¿no? Si puede haber una modernidad nuestra latinoamericana dentro del capitalismo. Bueno, yo creo que si es dentro del capitalismo va a ser siempre una mala modernidad, porque va a dejar afuera mucha gente. No hay manera de incluir a todos en la modernidad si hay capitalismo, ¿no?
Entonces puede haber modernidad, pero es una modernidad incompleta, asimétrica, excluyente. ¿Podría haber otra modernidad o tendríamos que mantenernos en lo que algunos un poco un poquito de mala onda quizás, pero bueno, han llamado abdiayalismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la discusión? ¿Tenemos que volver a alguna forma de retorno a las culturas a veces hasta precolombinas, ¿no? Pero por lo menos precapitalistas y retomar de ellas, o tenemos que manejarnos con culturas que por lo menos recogen parte del legado occidental? Bueno, esto es por supuesto, una discusión y yo no pretendo zanjarla. ¿Quién soy yo para hacerlo? Y además, digo, es una discusión enorme, nadie podría acotarla brevemente, pero si de mi opinión se trata, yo no soy abdiayalista, ¿no? Yo creo que hay una idealización un poco confusa de lo que sucedía antes de la conquista. Hay un artículo que he escrito que se va a salir pronto sobre esto, ¿no? Tiene que ver con cierta sacralización de la figura del indígena. Obviamente que los indígenas han sido brutalmente perseguidos, golpeados y siguen siéndolo. Y en Chile, más que en otros lugares a veces, ¿no? Ahí en los mapuches. O sea que, digo, no, de ninguna manera me pongo lejos de la defensa de los indígenas y de cómo han sido y son actualmente en muchos lugares postergados, ¿no? Esto lo dejo claro porque es así para mí, sin reserva. Ahora, dicho esto, me parece distinto la idea de decir que todo lo que los indígenas siempre hicieron estuvo bien, digamos, por decirlo de un modo muy burdo, como lo estoy diciendo, no muy simple. A ver, decir que los indígenas eran pacifistas, no, los aztecas no eran pacifistas, eran guerreros. Decir que no había dominación en el mundo indígena, y no, los incas dominaban desde el actual Ecuador hasta el actual Mendoza, nada menos, que en avión son 4 horas. Todo eso era un imperio, y era un imperio, no era digamos, no, buenos amigos, no, era un imperio, ¿no? Por lo tanto, digo yo, me parece que hay que pensar la premodernidad, o como se la quiera llamar, o la extramodernidad, también como problemática, ¿no? No fue pacífica y perfecta, de una relación magnífica con la naturaleza y con las demás etnias, no era así. Ni dejaba de haber dominación al interior de muchas de estas etnias, ¿no? Por tanto, yo no creo que de lo que se trate sea de eliminar la modernidad para volver a sépase qué lugar, que creo que en gran medida es imaginario, sino creo que hay que llenar de la pluralidad cultural latinoamericana a la modernidad y retomar parte del legado europeo desde sus bordes, ¿no? Trayendo muchísimas otras cosas que ahí no están y plurificando, que la pluralidad sí es un valor que viene también de la Revolución Francesa, para que estemos presentes la negritud, las distintas etnias, porque no son los indios, hablan las múltiples etnias indígenas que son totalmente diversas entre sí, y por supuesto campesinos de distintos tipos, las cuestiones regionales y demás, que puedan aparecer en el plano de la política y del Estado, ¿no? En fin, es una respuesta que la doy muy rápido, pero finalmente, en cuanto al capital y lo cognitivo, por supuesto que el capital es lo que es subordinado, pero desde el punto de vista de lo económico-social. Yo estaba hablando más bien desde el punto de vista de la constitución cultural, ¿no? Desde ese punto de vista es la razón la que ha dominado, como razón calculatoria, ¿no? No como razón in toto, digamos, ¿no? Ni como razón estratégica, ni una razón calculatoria, que a veces se convierte también para ciertas cuestiones en estratégica, ¿no? Eso sería mi respuesta. Perfecto. Le damos las gracias también a Roberto, quien es el director de Fundación CREA, que también está acá con nosotros. Le doy paso a Jaime Ortega, que nos ha escrito en la mensajería, que dice, bueno, gracias a los organizadores, dice, gran conferencia, Roberto, hace años te escuché en la UNAM, dice que ojalá vuelvas pronto a México. Bueno, cuando se pueda viajar prontamente. Y dice, y te leía en el boletín que publicaba José Gandarilla,
En aquella época tú habías publicado en el libro Teorías débiles, que lo mencionábamos al principio. A la luz de la situación actual del capitalismo, ¿cómo evaluarías aquella producción tuya? Y manda saludos desde México, obviamente. Bueno, muchas gracias por el recuerdo. Claro, México me es muy caro, yo viví exilado allí además. Así que la generosidad de México para conmigo y mi familia la tengo en el corazón con una gratitud inagotable, ¿no? Bueno, qué buenos esos recuerdos, que son, claro, muy posteriores, ¿no? Ya cuando he vuelto a México como académico. A ver, yo creo que sigue teniendo, por ejemplo, teorías débiles, ¿no? Que era un libro de discutir la deconstrucción derrideana, pero más que la teoría de la deconstrucción, la forma en que Derrida la proponía a la deconstrucción dentro de la discusión filosófica y artística, por cierto, y sobre todo los llamados cultural studies, los estudios culturales de Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, etcétera, que en esa época estaban de moda. Hoy es cierto que ya esos estudios culturales no están de moda, los que están de moda son los descoloniales, que son en algún sentido un tanto más políticos y mantienen un dejo antiimperialista que no estaba presente en los estudios culturales de García Canclini y demás, pero que son más mitificadores en algún sentido. En este sentido que yo hablaba recién, de, por ejemplo, hablar en nombre del indio siendo que son personas blancas, hablar del telurismo en castellano y en algunos casos en inglés incluso, hablar de la palabra de los de abajo de América Latina desde universidades casi siempre de Estados Unidos, lo cual son contradicciones flagrantes, ¿no? Que no las tenían tanto aquellos estudios culturales que yo criticaba entonces. Yo creo que siguen siendo una crítica útil. No porque los estudios culturales de García Canclini y Martín Barbero, que son dos intelectuales brillantes, dos intelectuales con mucha iniciativa y conocimiento, no haya cosas que aprender ahí. Claro que las hay y yo también las he aprendido. ¿No? La noción precisamente de hibridez cultural de García Canclini, que él la tomó de baba y la readaptó, pero digo, él la usó en América Latina a su modo y para mí sigue siendo útil, ¿no? Y tiene que ver con esto que recién dije, de que las culturas indígenas no son puras, etc. Pero creo que sí es válido y sigue siéndolo el hablar de interdisciplina, por ejemplo, como estos estudios hacían, sin hacerse cargo de teoría política ni hacerse cargo de economía. No se puede decir que eso sea interdisciplina, no hay sujetos individuales interdisciplinarios. Y sobre todo la crítica ideológica que yo hacía, decir que se habían reconciliado con el mercado, decían que la única forma de política era el consumo, de que se hacía respecto del consumo, lo cual, bueno, a esta altura de América Latina, afortunadamente, y con lo pasado el domingo en Bolivia, y ciertamente los movimientos en Chile, que también fueron del domingo, y la Argentina hoy, de nuevo, con un gobierno donde hay presencia de masas, todo eso, y el mismo México de hoy, permiten pensar, ¿no es cierto?, que no está en el consumo y en ir a discutir al changarro, como dicen los mexicanos, a discutir ahí el precio. No es esa la política, sino la política está todavía, y por suerte y por cierto, en el campo de la política, de la resolución social de nuestras formas de convivencia y, por cierto, de la importancia que el Estado alcanza para configurar hoy, por lo menos, mejores formas de distribución social, económica y también de acceso a derechos y servicios, ¿no? Así que bueno, eso nomás y muchísimas gracias. Un gusto la comunicación contigo. Bien, quizás hay espacio para alguna pequeña pregunta. Yo también tengo una pregunta, pero si alguien por ahí tiene algún comentario o pregunta que formular, Yo solo tengo un comentario. Ricardo. ¿Cómo le va, profesor Folari? Profesor, espero que se encuentre muy bien. Mi comentario apunta solamente, dada mi formación historiográfica, a comentarle a usted y al resto de los compañeros y compañeras que, por ejemplo, en mi caso, en mi carrera de grado me enseñaron en varias materias que el ingreso del proceso de modernidad modernizador en América Latina, según el autor François Guerra,
vino también de la mano con otro fenómeno concomitante que fue el de la independencia y la desintegración de ese imperio español. Creo yo que es una lectura que se repite en muchos círculos historiográficos, de creer que solamente la modernidad vino cuando de a poco nos pudimos, o sea, cuando nos independizamos de España. Creo que no es lo necesariamente compleja esa explicación. Y lo otro, que recientemente en uno de los seminarios de la maestría en estudios latinoamericanos, de Maglia Rivera Custanqui, quien ella expone una crítica a los estudios culturales latinoamericanos y este postulado de modernidad indígena. Ella expone eso, de la posibilidad de que haya una modernidad indígena. En lo personal creo que esa crítica que ella hace, tanto a Viñolo como a Canclini, Barbero, ella critica severamente esa noción de hibridez, porque considera de que lo híbrido es lo estéril, y pone varios ejemplos en su escrito de su filosofía Chixi. Lo invito yo, o sea, que si podría comentar algo al respecto, porque tanto la lectura de François Guerra, que a mí me la repitieron en varias cátedras, y que solamente por esa vía entró la modernidad en América Latina, a mí no me satisface como profesor y licenciado en historia, porque como que la veo una explicación muy monolítica en lo personal. Creo que es más complejo, como usted lo ha presentado. Concuerdo por completo que si podemos hablar de una modernidad nuestroamericana o latinoamericana, iba a ser una modernidad totalmente subalterna, creo yo. Y por el otro lado, la crítica de Silvia, que lo hace desde su posición como mujer que reconoce tanto sus orígenes indígenas como europeos, bueno, habría también que revisarlo, porque es muy dura con sus críticas, Silvia. Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, tú que eres parte de este emprendimiento en cuyo origen estuve yo, junto con otros colegas muy queridos, acá de Mendoza, que fue ese latinoamericano que estás cursando, ¿no? Mira, varias cosas. Bueno, mira, digo, y para todos, claro, en la medida que les interesara. Sí, comparto contigo que si se ve que la modernidad se inicia mucho antes de la Ilustración, ellos están, este autor que tú señalabas, Guerra, estaría limitando a la Ilustración, digamos, las ideas ligadas a la Revolución Francesa y por tanto a cómo las repúblicas se imponen, etc. Por supuesto que ese es un giro de la modernidad, pero no es toda la modernidad, ¿no? Sin duda que evidentemente ya había parte de modernidad, había, digamos, era germen y en cierta parte ejercicio de modernidad la presencia de la colonia, ya lo era. Ahora, por supuesto, es un plano diverso, ¿no es cierto? Y diríamos, complejizador posterior el que trae la Ilustración, pero creo que sí, que eso se da en los términos un poco que lo estabas diciendo. Sobre Silvia Rivera, hago una breve digresión, porque para mí yo lo siento importante. Ella estuvo cerca de donde les estoy hablando, un par de cuadras, está la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Se presentó allí en agosto pasado con una presentación de crítica a Evo Morales rotunda, absoluta y radical, ¿no? Con la cual yo no compartí absolutamente nada. Y quiero decir, bueno, hoy después de los que vinieron y de cómo se comportaron los que vinieron después de Evo, ojalá que Silvia pudiera tener una versión menos iconoclasta que la que mostró y menos, yo diría, monolítica y parcial, ¿no? Realmente no la comparto en absoluto, ¿no? Pero esto es un tema político concreto y punto, no tiene que ver con la cuestión teórica que tú estás preguntando. Sobre esa cuestión teórica, yo separaría dos o tres cosas. A mí me parece que está bien la crítica que ella hace a Miñolo y demás, porque lo que hacen Miñolo y compañía, los decoloniales latinoamericanos, es tomar la voz de los indios latinoamericanos que esos indios no le han otorgado a ellos.
A ver si me explico. Yo puedo hablar a favor de los indígenas y no necesito pedirles permiso. Yo puedo decir, bueno, trato de que los indígenas estén mejor, que se les dé mayor posibilidad. Ahora, no puedo yo reemplazar la palabra, es decir, la voz del indio habla en mí, digamos, ¿no? Eso es insólito, digamos. Bueno, de algún modo eso es lo que hacen los descoloniales, ¿no? Realmente es bastante extraño, algunos de los apellidos que hay ahí son o italianos o estadounidenses, ¿no? Bueno, sajones. La verdad que pretender que esa es la voz del indio es una cosa, realmente un juego no sé, ¿no? eh, una especie de no puedo ocurrir. Así que en eso tiene razón, yo se la doy a Rivera Cusicanqui, ¿no? Las críticas en concreto, entonces, a los decoloniales sí, porque los decoloniales asumen hablar en nombre del indio. En cambio, las críticas en ese punto a García Canclini yo no las comparto, porque esto que decías, la noción de hibridez, no está tomada en estos autores por vía de la cuestión de lo estéril. Por supuesto, alguien puede hacer el juego con eso y no está mal, pero digo, lo que quiere decir García Canclini es que muchas comunidades indígenas hoy están ligadas al mundo del mercado y del consumo, y además muchos quieren estarlo, porque es además la única forma de estar, de no morirse de hambre, de subsistir, y es lógico que quieran hacerlo. Entonces la idea de que lo indígena deba ser puro, muchas veces es la idea de blancos respecto de indios y no de indios sobre sí mismos. Ahora, por supuesto, tiene todo el derecho ella, como indígena que es, de decir, bueno, a mí me gusta que mantengamos nuestra propia cultura y hagamos nuestra propia modernidad. Pero obviamente que una modernidad que abarque a todos los sectores sociales hoy en América Latina no puede ser solo India, porque la mayoría de los habitantes latinoamericanos hoy no somos indios. Para nada, ¿no? Es más, es una minoría muy grande, pero minoría, por supuesto que eso es injusto, por supuesto que hubo asesinato y genocidio de los indígenas hacia ellos, sin duda, pero lo cierto es que hoy una modernidad tiene que ser plural. En todo caso, puede haber un espacio indígena de esa modernidad que sea puramente indígena y vivido bajo reglamentaciones y modalidades y ejercicio de poder indígena. Y eso me parece bien, siempre que se establezcan las reglas de convivencia con el resto del sistema social y político, ¿no? Pero no me parece en cambio poco acertado decir que no existe la hibridez, porque al margen de que ella tenga todo el derecho a pensar en pureza indígena, hay otros indios que no piensan en eso, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Otavalo, que muchos conocerán, allá al norte de Quito, no dentro de Quito, sino situado unos 40, 50 kilómetros al norte. Es un centro de negocio textil impresionante, impresionante, es todo manejado por indígenas. Yo he llegado a ver automóviles que son de indígenas, que ellos utilizan, y que son más lujosos que muchos de los mejores automóviles que he visto en Mendoza, que utilizan blancos. Y no me parece en absoluto mal, me parece muy bien, porque que los blancos son los únicos que pueden tenerlo, pero en todo caso está claro que esos indígenas no huyen ni del mercado, ni del capitalismo, ni del dinero, ni de la relación con los blancos, los cuales nos tienen a todos los turistas de clientes y de consumidores, ¿no? Así que con esos matices te respondo a esta pregunta que es compleja, ¿no es cierto?, en todos los matices que tiene la pregunta misma. Así que bueno, muchísimas gracias, Ricardo. No, gracias a usted, profe. Bien, yo tenía una pregunta extra, pero la vamos a dejar quizás para otra ocasión porque ya llevamos más de 1 hora y media acá, así que, a ver, por aquí hay un chat. Bueno, dicen muchas gracias y felicitaciones tanto Magali como Hugo por la instancia. Creo que es hora de ir dándole cierre a esta instancia. Y para ello, bueno, quería primero darle las gracias a todos los asistentes, a quienes preguntaron, también que han venido de diferentes lados de América Latina. Y bueno, sobre todo, muchas gracias al profesor Roberto Folari por darse el tiempo, por darnos esta bastante
extensa y profunda charla. Así que, bueno, primero eso, reitero las gracias y nada, también al equipo organizador que está detrás. Y eso. Bueno, Pablo, gracias a ustedes. La verdad que he estado muy a gusto y bueno, si en algo hemos podido servir, ha sido la verdad muy agradable para mí la instancia. Así que bueno, gracias a ustedes por la invitación y a todos los que han estado. Eso, y bueno, a los alumnos de epistemología, este video quedará en el aula virtual y será también material para complementar nuestra propia asignatura. Así que, bueno, eso, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Que tengan bonito martes. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Saludos, profesor. Hasta luego. Gracias.